Bueno, la columna cervical va a tener dos tipos de curvaturas. Va a tener una primaria y una secundaria. La primaria es la que se desarrolla en la etapa embrionaria y aquí la tenemos, que es la cervical y la sacra. Tenemos la secundaria, que es cuando ya va a empezar a caminar el bebé, y es la torácica y la lumbar. Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con la explicación de las vértebras típicas cervicales, las cuales son 4. Está C3, C4, C5 y C6. Vamos a explicar a detalle cada una. Está compuesto por un cuerpo vertebral y su cuerpo apofisiario, las cuales son 7 apófisis, que están las transversas, las apófisis superiores, las inferiores con sus respectivas carillas, la espinosa, que tiene una peculiaridad, la cual es bífida, debido a que ahí pasa el ligamento nucal. También acá están los pedículos, no sé si los pueden observar, están entre la apófisis transversa y la apófisis superiores e inferiores, están unidos por pedículos. Bueno, vamos a explicar los forámenes. Están los forámenes transversos de las apófisis, que están en las apófisis transversas, pasando por ahí la vena y arteria vertebral. También está el agujero vertebral, donde pasa la médula espinal. Tienen articulaciones. Bueno, está el disco intervertebral, que es una cartilaginosa de tipo fibrosa, en la que se une cuerpo con cuerpo vertebral. Y también tenemos la de tipo sínfisis sinovial. Podemos percatarnos que su agujero vertebral es triangular y es más grande, debido a que, como son cervicales y son las primeras vértebras, van de agujero más grande a más pequeño. Sin embargo, el cuerpo vertebral es al revés, debido a que va de más pequeño a más grande. Como podemos observar aquí, en las vértebras típicas, en las vértebras cervicales típicas, encontramos algo muy característico que pasa por su apófisis bífida, que es el ligamento nucal. El ligamento nucal es único en la región cervical, ya que a nivel torácico se va a transformar en un ligamento interespinoso y en un ligamento supraespinoso. Por lo tanto, el ligamento nucal solo se va a encontrar en las vértebras cervicales. Los ligamentos de la columna vertebral pueden dividirse en ligamentos de los cuerpos vertebrales y ligamentos de los arcos vertebrales. Los ligamentos de los cuerpos vertebrales son el ligamento longitudinal anterior, que va a lo largo de la cara anterior de los cuerpos vertebrales y conecta los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales respectivamente. El ligamento longitudinal posterior va a lo largo de la cara posterior de los cuerpos vertebrales y conecta los bordes posteriores de los cuerpos vertebrales respectivamente. Los ligamentos de los arcos vertebrales son los ligamentos amarillos y estos se encuentran entre las láminas, unen a los bordes superior e inferior de las láminas de las vértebras adyacentes, tapizando el espacio interlaminar entre el derecho y el izquierdo en línea media. Los ligamentos interespinosos se encuentran entre las apófisis espinosas y unen a la base de las apófisis espinosas. Los ligamentos supraespinosos van a lo largo de los extremos posteriores de las apófisis espinosas y unen a los bordes posteriores de las apófisis espinosas. Bueno, continuando con el tema, yo voy a presentar una patología asociada al daño en las vértebras cervicales típicas. En este caso, una hernia de disco cervical. Una hernia de disco cervical se produce cuando el material gelatinoso que se encuentra dentro del disco intervertebral se desplaza hacia el canal espinal y comprime las raíces nerviosas cervicales. Esto puede provocar dolor de cuello y otros síntomas relacionados que veremos a continuación. Entre los signos y síntomas se encuentran dolor de cuello, un dolor de hombro o brazo, debilidad de los brazos o manos, hormigueo o entumecimiento en brazos y manos,
dificultad para mover el cuello, un dolor que empeora con ciertas posturas, como al estar sentado o parado durante mucho tiempo, y en los casos más graves, cuando la hernia puede provocar problemas de coordinación y de control muscular. ¿Por qué provoca estos síntomas? Pues porque las raíces nerviosas que controlan a los músculos y la sensación en los brazos se originan de la médula espinal, en la región cervical de la columna vertebral. Cuando el núcleo pulposo que se encuentra dentro del disco intervertebral se desplaza y comprime estas raíces nerviosas, causa dolor, debilidad y hormigueo en los brazos. Y en casos graves, ¿por qué puede llegar a provocar problemas de coordinación y de control muscular? Pues en estos casos graves, la hernia cervical puede llegar a comprimir la médula espinal, lo que provoca estos problemas de coordinación y de control muscular en brazos y manos. En resumen, la hernia de disco cervical causa estos síntomas debido a la compresión de las raíces nerviosas que controlan la función y la sensación en los brazos, así como la inflamación asociada con la lesión. Causas. La causa más común de la hernia de disco cervical es la degeneración del disco intervertebral debido al proceso natural del envejecimiento. Con el tiempo, el disco intervertebral se deshidrata y pierde su elasticidad y resistencia, lo que hace más susceptible a las lesiones y deformaciones. La hernia de disco intervertebral también puede ser causada por lesiones traumáticas como una caída o un accidente automovilístico, que pueden llevar a la rotura o un desgarro en el anillo fibroso y provocar la salida del núcleo pulposo. Y además hay ciertos factores de riesgos como lo son la obesidad, la falta de actividad física, tabaquismo, incluso genética. También puede llegar a darse por una sobrecarga en el cuello, como la que realizan, por ejemplo, los albañiles o, no sé, los cargadores de la central, que llevan llevan demasiada carga en sus cuellos. Diagnóstico. El diagnóstico de una hernia de disco cervical se realiza mediante una combinación de exámenes físicos y pruebas de diagnóstico. El médico puede realizar una resonancia magnética o una tomografía computarizada para confirmar el diagnóstico y evaluar la gravedad de la hernia. Lo que estamos viendo en la imagen es una tomografía computarizada. En la segunda imagen, de hecho, se puede ver este núcleo pulposo calcificado. Bueno, estos son unos pequeños casos clínicos que encontré. Vamos a resolver este. Un paciente de 50 años se queja de dolor de cuello que se extiende hacia el brazo y la mano. También informa debilidad en el brazo y dificultad para agarrar objetos. El dolor empeora cuando el paciente está sentado o de pie durante periodos prolongados y mejora cuando está acostado. Además, el paciente informa hormigueo o entumecimiento en el brazo y la mano. En base a los síntomas, usted diría que el paciente tiene A. Escoliosis lumbar. B. Artritis de la cadera. C. Hernia de disco cervical. O D. Neuropatía periférica. Vamos descartando cada una de las opciones hasta llegar a la respuesta. Artritis de cadera. ¿Por qué no podría ser artritis de cadera? Porque la artritis de cadera es una afección en la articulación de la cadera cuando está inflamada y que puede causar dolor en la ingle, la cadera, la parte exterior del muslo. Y pues los síntomas que presenta este paciente ni siquiera se menciona que tenga alguna molestia en esta parte, por lo que queda descartado. Escoliosis lumbar. ¿Por qué no podría ser una escoliosis lumbar? Porque la escoliosis lumbar es una curvatura anormal de la columna vertebral en la región lumbar, lo que puede causar dolor de espalda y debilidad muscular en las piernas. Y en este caso clínico no se menciona ninguno de estos síntomas. Y opción de neuropatía periférica. ¿Por qué no podría ser una neuropatía periférica? Porque en este caso en particular los síntomas son más consistentes con una compresión nerviosa mecánica, como la que puede ocurrir en una hernia de disco cervical. Además, la debilidad en el brazo y la dificultad para agarrar objetos sugiere una posible lesión nerviosa específica en lugar de un daño más generalizado en los nervios periféricos. Entonces la respuesta correcta es el inciso C, hernia de disco cervical. Y el segundo, ya para finalizar. Una mujer de 75 años acude al médico quejándose de dolor de cuello y dolor irradiado hacia el brazo derecho. Ha notado debilidad en el brazo derecho y dificultad para realizar tareas con la mano derecha. El dolor ha estado presente durante varias semanas y se ha vuelto cada vez más intenso. Después de un examen neurológico, el médico sospecha que el paciente tiene una hernia de disco cervical en la columna vertebral. Se ordenan imágenes por resonancia magnética para confirmar el diagnóstico. Pregunta: ¿cuál es la causa más común de una hernia de disco cervical?
Pues como había mencionado con anterioridad, la causa más común de una hernia de disco cervical es el desgaste natural del disco intervertebral con el envejecimiento. En este caso se menciona que la paciente tiene 75 años, es una edad ya avanzada. Pues esa sería la respuesta correcta.